Buenos días, Pastora Eva, me alegra saludarla. Veo Muy que ya buenos está días. bien, vea, se ve toda Sí, rejuvenecida. ay, gracias, gracias, gracias. Ya bastante mejor, gracias a Dios. Qué bueno, por ahí la vi conectada en la transmisión de los niños. Ah, sí, sí. He estado también en la transmisión de los niños, de los también de con ustedes, los ancianos aquí trabajando con el Señor, Bueno, conectadas con qué estos propósitos. bueno, amén, así es. Kelly, buenos días. Buenos días, pastora, pastores, ¿cómo están? Días, ¿cómo seguiste, Kelly? Bueno, pastora, ya gracias a Dios con la voz más clara, un poquito mejor, gracias a Dios. Pero se te siente malita. Sí, ¿Cómo les ha ido en este tiempo de ayuno Bien, y de arrepentimiento? Muy bien. Bien, bien, Ha sido como si supieran maravilloso. lo que también nosotros estamos, necesitábamos arrepentirnos. Ujú. Amén. Muy buenos días, un placer saludarles a todos. ¿Cómo están? Buenos Días. días. bendiciones. Amén, amén, pastor. Dicen que están disfrutando entonces una mañana fresca, eso está bien. Señor, todos los días está lloviendo, bien temprano. Está la mañana agradable. Bueno, que dure por mucho tiempo, por muchas horas. Que así sea que se Así refresque. es, Señor. Pero también está azotando una virosis que está dando como que por la lluvia. Ya, Nosotros tenemos un niño de 8 años y hoy no fue al colegio porque amaneció con fiebre y malestar en el cuerpo. wow. Bueno, Ahí Señor estamos. bendiga, Señor lo bendiga y fortalezca su Amén, sistema inmunológico. amén, 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 pastor, que así sea. Igual bendecimos a Kelly también en su recuperación. Amén, amén. amén, pastor. ¿Y hace cuánto estás así, Kelly? Hace ya como 2 semanas, Wow, bastante. porque sí, porque como están diciendo los pastores, los niños llevan mucho esa virosis a la escuela. Mm, Entonces, claro. Bueno, a cuidarte. Señor bendiga toda esa recuperación. amén. Estamos esperando quién más se... Ahorita se excusó el pastor de Cincelejo, el pastor Walber también se excusó, y no sé, la pastora Albaira no ha dicho nada. Pero empecemos, pastor. Sí, está bien, comencemos. Padre, damos gracias por este día en el cual confesamos que nos sumergimos en tu misericordia renovada cada mañana. Nuestras vidas, nuestra familia, ministerio. Declaramos, Señor, que tú eres nuestra fuente de vida, de fortaleza, y tú eres quien nos guardas y nos cuidas y nos proteges, bendito Dios.
Padre, gracias por la revelación que por tu Espíritu Santo de manera continua estás trayendo a nuestras vidas. Queremos andar siempre en esa revelación, en esa frescura que tú traes por tu Espíritu y ser guardados de andar viviendo de memoria y no en dependencia absoluta de ti, Señor. Gracias por guardarnos y colocamos ese tiempo bajo la unción de tu Espíritu Santo para que toda semilla sea sembrada, Señor, profundamente en nuestros corazones, toda verdad sea refrescada, Señor. Te bendecimos y damos a ti, Señor, honra y gloria en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a mirar para compartir. Sí, ya ven la pantalla. Sí, pastora. Ah, perdón. Se me perdió. Un segundo, vuelvo a buscar la presentación. Es que no sé por qué está esto. Al ladito donde está la X, pastora, eso, más arribita, ahí maximiza, más arriba, donde Sí, está la X, al ladito. perdón. Es que me toca bajarla de aquí. No sé por qué se me achicó, pero es que no he podido quitarle una imagen para poder encontrar la X. Esta es la que está, pero parte. No sé por qué es que no le encuentro es que no logro agrandarla. Arriba, pastora, donde está la X, donde dice Esmirna, en el cuadradito, ahí lo maximiza. Arriba, más arriba, más arriba. Eso, Sí, lo que pasa, al ladito de la X. Ahí lo donde que- está ¿dónde está la cual X? el Sí, cursor, eso, al ladito, el cuadradito. Ahí no. sí, Esa, ahí. Ahí ya, toque, listo. es correcto. Un segundo. Entonces, bueno, listo, ya. Vamos a iniciar. Gracias. Bueno, venimos colocando un fundamento y un entendimiento de lo que el Señor ha estado hablando. Para este tiempo, una de las cosas importantes que el Señor quiere hacer es activarnos a todos, a su iglesia. Y la iglesia la conformamos todos nosotros, las diferentes congregaciones, somos su iglesia, ¿sí? No es una iglesia, una denominación para el Señor es parte del cuerpo, es parte de la iglesia. Entonces, una de las cosas que Él quiere es posicionar, sanar a su iglesia y posicionarla. Por eso cuando Él nos habla, y como poniendo un poquito el resumen de lo que hemos visto anteriormente,
Él nos habla, nos dice que, lógicamente, una parte importante ha sido todo lo que ha sido la redención, el vino, su sangre, todo lo que es la redención, el poder de la redención, que es lo que nos abrió el camino para nosotros hoy estar en lo que estamos hoy, en la función, en servirle a Él, es lo que abrió el tiempo para la iglesia. Entonces, es un tiempo que por muchos, muchos años la redención fue como lo único en lo cual se centraba la iglesia. Aunque cuando la iglesia nació en Pentecostés, pero la iglesia se centró mucho en lo que era la redención y descuidó todo lo que tiene que ver con la vida del Espíritu. Y por eso el Señor hablaba, dice que no destruyas ni el vino ni el aceite. El vino como la representación de lo que es la redención y el aceite con el tiempo, la era que se abrió con el Espíritu Santo. Y se levantó una iglesia, ustedes miran Hechos de los Apóstoles, se levantó una iglesia poderosa porque vivía y dependía del Espíritu Santo. Pero a medida que pasaron los años, los siglos, la iglesia empezó a tomar mucha fuerza, el hombre, mucha fuerza. Seguimos con todo el énfasis de la redención, de la salvación, pero dejamos de oír al Espíritu Santo. Entonces el Señor ha estado, cuando Él habla en Hechos 3, dice que ha empezado la restauración de todas las cosas y una de las restauraciones más importantes es devolverle el lugar al Espíritu Santo, devolverle el lugar a Cristo como la cabeza, a todo lo que es la vida del Espíritu. Entonces, eh, empezamos a revisar los pasajes cuando el Señor empieza a hablar en Apocalipsis, cómo Él sanó las iglesias, cómo les enfocó en aquello que estaban distraídas, en aquello que habían permitido y entraron, y el Señor a la mayoría de ellas les puntualizó de qué debían arrepentirse, en qué era lo que estaban. Entonces, estamos avanzando en esa, no solo en el entender y en conocer, sino poder ser ministrados y ministrar a cada congregación para poder realmente que la lámpara de la congregación, la vida del Espíritu siga en aumento. Entonces, hoy vamos a estar, bueno, revisamos el contexto y el fundamento de lo que es a ver, cuando Juan está, a ver, Juan fue el discípulo que pudo conocer al Señor Jesús en la carne, ¿sí? Caminó con Él, cenó con Él, estuvo en la cruz cuando el Señor Jesús moría, también fue testigo de la resurrección, también fue testigo cuando Él ascendió a los cielos. Y algo que a mí siempre me impacta es cuando los ángeles le dicen a los discípulos, dice, cuando empiezan el Señor Jesús a ascender y dice el pasaje que cuando dejaron de verlos, se perdió de vista el Señor. Sin embargo, los ángeles dice y empiezan a hablarle, dice, donde empiezan a describir, dice que Él volverá, bueno, pero dejaron de verle como le habían visto. Dejaron de verle en la carne, dejaron de verle como el cordero, como el cordero el que estuvo, el que estaba en la cruz, el que dio su vida. Algo había pasado, resucitó y ascendió a los cielos. Ahora, en Apocalipsis, Juan empieza a ver la realidad de cuando él ascendió, esto que leemos en Apocalipsis es la descripción de él gobernando. O sea, ya dejaron de verle como le veían hasta ese momento y empezó Juan a verle en la realidad de su reino, en la realidad de su gobierno, de su autoridad. Entonces, Juan empieza a ver en el Espíritu esto que vamos a leer y que lo vamos a leer cada vez que
que veamos una iglesia porque nos posiciona sobre qué es, en dónde estamos para ver lo que el Señor le está hablando a la iglesia. Dice Apocalipsis 1:20, y estando en espíritu, en el día consagrado al Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, pero miren, está en el espíritu, o sea, ya no está viéndolo físicamente, sino lo está viendo. Su espíritu es el que se ha abierto a esa dimensión espiritual y empieza a oír también, a oír una gran voz detrás de él como de trompeta que decía, escribe lo que ves en un rollo y envíalo a las 7 iglesias. Y es en esta tarea en la que estamos. Estamos leyendo ese rollo que ha sido enviado a las 7 iglesias y cada iglesia tiene una característica y una esencia que van a ministrarnos a nosotros. Entonces, fue enviado a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre. Y yo quiero declarar que nos posicionamos allí. Está los 7 candelabros y en medio está uno, dice, semejante al Hijo del Hombre, vestido de una túnica talar y ceñido a la altura del pecho con una faja de oro. Su cabeza y los cabellos eran blancos como lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, como en un horno encendido, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Todo esto estaba viendo Juan, y es lo que vemos en el Espíritu. En su diestra tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de doble filo, y su semblante era como cuando brilla el sol en su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el postrero, y el que vive, y aunque estuve muerto, pero he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que están a punto de suceder después de esta. El misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. O sea que el Señor ve, y este es el diseño de gobierno, el gobierno de los ángeles, de esas luminarias con la iglesia. Y la iglesia son esos 7 candelabros. Pero estas cartas que son escritas es para mostrar en el estado en que están. Y a causa del estado en que están, como veíamos en Éfeso, su condición iba a hacer que fuera quitado de su lugar. Y su lugar era estar allí donde el Señor se pasea, donde Él se mueve en medio de los candelabros. Pero si no se arrepentía de haber ocupado más su tiempo en otras cosas que en amarlo a Él, que ser el centro, iba a ser quitado de su lugar y tenía que arrepentirse. Y eso es algo en lo cual el Señor nos lleva, y eso lo vimos en la iglesia de Éfeso. Pero hoy vamos a ver aquí, vamos a ocuparnos de la segunda iglesia. Ya vimos a Éfeso, hoy vamos a ver a Esmirna. Entonces, este tiempo es una ministración a las lámparas. Recordemos, cada iglesia es una lámpara y hay que revisar cómo está su condición, cómo hay que limpiarla para volverla a posicionar. Esto es clave. Por eso estamos trabajando, no estamos en un estudio bíblico, estamos en una administración, en un discipulado, como Ana escribía, ¿no? Un discipulado, o sea, somos enseñados por Él. Y el discipulado es a los discípulos que el Espíritu habla, para poder revisar cómo está la condición de la iglesia, cómo está la lámpara, cómo está el aceite. De pronto la condición de la iglesia hay cosas de las cuales arrepentirse para volver a tomar la posición y el lugar. Entonces, hoy vamos a ver de la segunda
iglesia, segunda iglesia, que es candelabro, en medio del cual el Señor se pasea. Y acá, bueno, Esmirna significa mirra. Ese es el nombre, ese es el significado del nombre, mirra. Y el pasaje donde está es Apocalipsis 2, del 8 al 11. ¿Sigo yo? Dice, escribe al ángel de la iglesia. Recuerden que estamos, lo que veíamos en el pasaje de Apocalipsis 1, donde dice, el Señor le dice a Juan, dice, escribe los rollos, escribe lo que te voy a mostrar. Y le dice, escribe a los ángeles. ¿Se acuerdan? Cada iglesia hay un ángel, el ángel de la iglesia. Porque los ángeles caminan con nosotros, ese es el diseño que Dios ha puesto, caminan con nosotros y hace que nosotros podamos movernos y administrar las riquezas del reino junto con ellos. Pero también los ángeles son, a ver, se conectan con nosotros, con la vida de la iglesia, pero también son afectados por toda la condición de la iglesia, se debilitan. Entonces, dice, escribe al ángel de la iglesia, porque este es el mensaje para esta iglesia y esto es lo que la iglesia es, pero también esto es lo que ha dejado de hacer. ¿Quién es el que le habla a esta iglesia? Entonces, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Dice, esto dice, ¿a quién está hablando? Recuerden que a cada iglesia hay un aspecto de Jesucristo que se les revela y que es tan importante a causa de la condición que están viviendo. O sea, Jesucristo se nos revela en todas y va revelándose cada vez más, pero para poder restaurar esta iglesia hay un aspecto de Jesucristo que es necesario que la iglesia conozca. Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esto dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a vivir. Conozco tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas lo que vas a padecer. He aquí que el diablo está a punto de echar en la cárcel a alguno de vosotros, para que seáis probados, y tendréis una tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. El que está venciendo no sufrirá daño de la muerte segunda. Entonces, posicionemos y afirmemos para oír lo que el Espíritu le está diciendo a esta iglesia. Y el propósito de oír lo que dice el Espíritu a la iglesia es para vencer. Pero está hablando y escuchemos al que habla. Y el que habla es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a vivir. O sea, hay una esencia en lo que él vivió para poderle hablar a esta iglesia. Amén. Bueno, entonces tenemos aquí, vamos a ponernos un poco en el contexto de qué era esta iglesia, o sea, dónde estaba, cuáles eran las condiciones en las cuales estaba viviendo. Pero antes, recuerdan que decíamos que el nombre de la iglesia es Mirra. Esmirna su nombre significa mirra. Y por favor, vamos buscando, me ayudan Isaías 53 del 3 al 5 y el Salmo 45, 8. Mientras vamos definiendo lo que es la mirra. La mirra es una esencia, es una planta, es una corteza de un árbol y es amarga, ¿sí? Sin embargo, tiene una fragancia que se convierte en un perfume que su característica es que es exquisito. Pero para que pueda salir su perfume, tiene que ser golpeada y tiene que ser molida. O sea, se saca esa corteza, se saca esa esencia, esa sustancia, de ese árbol, de esa
que es la mirra, y para que pueda soltar su fragancia. Miren, y quiero que entiendan esto, esto es muy importante. Para que pueda soltar su fragancia exquisito, tiene que ser golpeada y molida. Y entonces ahí sí empieza a salir un olor fragante, una agradable fragancia. Esa es la mirra. Y Esmirna, su nombre significa mirra. Ahora, leamos Isaías 53, versículos 3 al 5. ¿Quién lo tiene para que lo lea, por favor? Yo lo leo. Listo, perfecto. Isaías 53, del 3 al 5 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Amén, amén. Ahora, aquí no pusimos una parte que creo que ahorita es importante, y es que la mirra también era usada como un antiséptico, como un elemento que también era necesario para sanar heridas. Y esto creo que es muy importante al leer este pasaje. Y anótenlo porque no está aquí, pero es parte de lo que era la característica de la mirra. Pero cuando uno lee Isaías 53, del 3 al 5, ustedes ahí ven a Jesucristo como para poder decir todo lo que es esa esencia de la mirra. Por eso él está hablando, dice el postrero y el último, el que estuve muerto, pero ahora vive. Pero cuando estamos leyendo ese estuve muerto, estamos leyendo Isaías 53, está describiendo todo lo que él tuvo que pasar, toda la vida, lo que él tuvo que vivir. Cuando dice, lo condensa tanto en esa palabra, estuve muerto, pero tiene tanto contenido, y es lo que estamos leyendo Isaías 53. Él es esa mirra. Él vivió para ser mirra. Dice que él fue molido, que él fue menospreciado, que él fue golpeado, que él fue herido. Todo eso fue él. Entonces, él mismo es esa mirra. Y yo oramos para que podamos entender esto. Para que esto que le está hablando el que estuvo muerto y vive a una iglesia que tiene como nombre mirra. Fue menospreciado, fue herido, para poder exhalar una fragancia agradable. Era la fragancia que agradaba al Padre. Por eso su sacrificio fue perfecto y fue ofrenda perfecta. ¿Qué dice el Salmo 45, versículo 8? Salmo 45, 8. Mirra, Dice mirra, aloe y casia. Perdón. Perfume, dice perfuman tu manto en palacios de marfil. La música de cuerdas te entretiene. ¿Nos lees esa primera parte nuevamente, por favor? Dice mirra, aloe y casia, perfuman tu manto. En Ajá. palacios de marfil, la música de cuerdas te ¿Cómo entretiene. ¿Cuáles son los aromas de su manto? Mirra, aloe y casia. Una de ellas es la mirra, ¿sí? Y entonces, miren cómo conectamos todo esto. La mirra, él fue molido, él fue golpeado, él fue herido para y de él, toda esa obra de redención fue lo que hizo que saliera ese perfume.
porque dice sus vestidos, su fragancia es la mirra. Una de sus fragancias es la mirra. ¿Por qué? Porque fue, como leemos ahí, ¿no? Tiene una fragancia y la única forma de sacarla es siendo golpeada y molida. Y se vuelve también en esa sustancia antiséptica para sanar. Entonces, esta es una plataforma muy importante para lo que estaba viviendo esta iglesia. La iglesia de Esmirna vivía en una época de grandes persecuciones en la historia de la iglesia. El imperio romano se esforzaba por erradicar el cristianismo. Los cristianos eran golpeados, perseguidos, torturados, quemados, colgados, crucificados, lanzados a fieras hambrientas, martirizados, torturados hasta la muerte. Eso era lo que estaba viviendo esta iglesia. Ahora, en esta iglesia, en esta ciudad, se había levantado un templo a César, para que César mandó construir un templo para que se le adorara. O sea, el César era, y él buscaba que se declarara que el César era el Señor. En este tiempo era cuando como la iglesia se negaba, porque para ellos el único Dios y el único Señor y la única razón de su adoración era Dios. Dios era Cristo, era el Señor, y a ningún otro iban a llamar Señor. Entonces se vieron esta iglesia estaba en un ambiente donde se negaron, así como cuando Daniel, pero esta iglesia estaba en medio de esta persecución. Y por esa razón los perseguían, los torturaban, los quemaban, los colgaban, los crucificaban, los colocaban en ese coliseo donde mandaban las fieras hambrientas a que los devoraran. Este era el ambiente en que se movía esta iglesia. Y por eso uno empieza a entender que el que les está hablando es el que estuvo muerto, el que fue molido, pero que ahora vive. Entonces, teniendo claro este contexto, vamos a entender por qué el Señor le dice lo que le dice a esta iglesia. Amén. Bien, acuérdense que el gran propósito en el mensaje del Señor, como decía Gladys ahora al final, ¿por qué le dice a la iglesia este mensaje? Y es importante que siempre cuidemos el estado de la lámpara para que no se apague. Y algo que Dios quiere formar en todas las congregaciones, en toda la iglesia, es parte del carácter de Él, que es la fidelidad. Acuérdense que a Él se le reconoce, en Apocalipsis lo describe, que tiene escrito en su muslo, fiel y verdadero. Es una característica esencial, es la fidelidad, que debe estar en nuestras vidas, y las congregaciones deben manifestar. Acordémonos de que estamos hablando de congregaciones, no hablemos de un título de una iglesia o de un edificio, sino estamos hablando de personas. O sea, la iglesia es una asamblea de redimidos, de hijos de Dios. Y la característica tiene que ser la fidelidad, el carácter mismo de Cristo. El gran propósito del cristiano es crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No debemos olvidarnos de eso, no es llenar a la gente de conocimiento, es llevar a la gente a que crezca a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y cuando vemos a Cristo, el mensaje que le está el Señor transmitiendo a la iglesia es fidelidad. La iglesia debe cuidarse, ¿cierto?, en sostener la fidelidad en medio de la prueba y en medio del sufrimiento. Todas las congregaciones pasan por situaciones especiales para que se ha formado esta dimensión. Fidelidad es algo que Dios quiere establecer. La misma vida del Señor Jesucristo nos da testimonio, ¿no?, de su fidelidad en medio de la prueba y en medio del sufrimiento. A veces la gente, cuando está en medio de dificultades, dice: no, no tengo cabeza, no tengo ánimo, no tengo ni para orar ni para leer la Biblia, y simplemente como que
se desconecta. Y es el momento en el cual más hay que estar conectado con el Señor, porque Él pasó por todas las diferentes pruebas, lo que leíamos en Isaías 53, lo que leemos en los relatos de los evangelios, cómo Él en medio de todo se mantuvo en fidelidad. Tenemos el relato del Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. ¿Cómo estaba Él en ese momento? Dice, le dijo a los discípulos, tengo una tristeza de muerte. Piensen simplemente en eso, ¿no? El Señor confesando su estado interior, una tristeza de muerte. ¿Qué hizo Él en ese momento? Buscó la comunión con el Padre, buscó la consagración y lo que dijo, Señor, no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, es eso, ¿no? En los momentos de la prueba es importante poner los ojos en el Señor para ser formados en Él y crecer en las dimensiones de Él, de su fidelidad. Queremos, bueno, tener salidas, pero el Señor Jesús dijo, no como yo quiero, sino como tú. Eso habla acerca de fidelidad. La consagración en todo momento, la dependencia en todo momento, forma en nosotros la fidelidad. El cielo no está fallando, el Señor no está fallando, sus promesas no dejan de ser verdaderas, su palabra sigue siendo fiel y verdadera, y lo que tenemos que hacer es fortalecernos en Él, consagrarnos a Él en medio de la prueba y en medio del sufrimiento. Entonces aquí nos describe una iglesia que está pasando por momentos bien, bien difíciles, ¿no? Volvamos a leer un poquito. Dice, conozco tu tribulación, tu pobreza, pero eres rico. La blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas lo que vas a padecer. Aquí el diablo está a punto de echar en la cárcel a algunos de vosotros para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. El que está venciendo no sufrirá daño de la muerte segunda. Entonces aquí el Señor habla, dice, el que está venciendo. En medio de la prueba hay gente que está venciendo. Y lo que el Señor quiere es que esa manifestación, ¿cierto? Se establezca absolutamente en todos nosotros como cristianos. Uno lee esta descripción de la iglesia y bueno, es dura, pero yo creo que cada uno de nosotros en lo personal, en lo familiar y en lo congregacional hemos pasado por situaciones difíciles. Y uno de los propósitos era eso, hacer crecer en nosotros la fidelidad, ser fieles independiente de las circunstancias, saber en quién hemos creído y permitir que Cristo sea formado más y más en nosotros. Acuérdense, el gran propósito es la formación de Cristo en cada uno de nosotros. Entonces, el testimonio de la fidelidad del Señor Jesucristo es el que fortalece esta lámpara y es el que nos lleva a poder ir hacia adelante. Siempre la palabra nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nunca podemos dejar de mirar al Señor Jesucristo. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, Él tiene la luz necesaria para que nosotros transitemos con luz en medio de la dificultad. Quitamos los ojos del Señor y estamos en dificultades, pues más densa es la tiniebla, porque los problemas traen como que apagar la luz, ¿verdad? Pero si nos mantenemos puestos los ojos en el Señor Jesucristo, quien alumbra a todo hombre, la luz verdadera, es el que tiene la luz verdadera para transitar en medio de las tentaciones, en medio de las dificultades, en medio de la opresión, en medio de las circunstancias que se están viviendo. Él nunca deja de ser luz. Y nosotros, la congregación como lámpara, tiene que también transmitir ese mensaje a una ciudad en medio de las dificultades que pueda estar viviendo una ciudad. Ser luz en medio de las dificultades. Los cristianos estamos llamados a ser luz para el mundo. Y la luz también implica eso, ¿cierto? El testimonio que damos cuando estamos en medio de dificultades.
que la luz del Señor siempre esté resplandeciendo. Él lo hizo, Él lo hizo. Y entonces debemos permitir que esa luz resplandezca de manera continua en nuestra vida. Entonces el Señor Jesús fue fiel hasta la muerte. Y Él está ministrando ese testimonio, por eso se presenta, ¿cierto? Como el que venció completamente la muerte, que se mantuvo en fidelidad. Vamos a leer, por favor, de manera dinámica, Filipenses 2:8. Vamos a mirar, buscando ahí los versículos, Filipenses 3:10, los versículos que están allí. Filipenses 2:8, ¿quién lo tiene? Por favor, abra ya el micrófono y lo lea. Y mostrándose en apariencia como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Correcto. En medio de las dificultades tenemos que morir a muchas cosas y permitir que nuestra seguridad está exclusivamente en el Señor. No buscar otras salidas, está en Él. Y ese es eso, ¿no? A veces las dificultades es para despojarnos de aquello que vemos que nos puede ayudar. Nuestra ayuda está en Él. Morir a todo. Las dificultades nos llevan a eso, consagración, morir a todo y hacernos obedientes hasta la muerte, poner los ojos en el Señor y nos lleva a esa vivencia. Filipenses 3:10. Bueno, yo lo leo entonces. Para conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Correcto. Entonces sigue hablando acerca del Señor Jesucristo y para ser semejantes a Él. Transitar, ¿cierto? Por medio de todo lo que son sufrimientos, pero la gran victoria, ¿no? La victoria de la resurrección. Acuérdense, la muerte nos lleva a la resurrección. Hay cosas que queremos entrar en la plenitud de vida de Cristo, pero solo a través de la muerte de muchas cosas que nuestras vidas deben morir, ¿cierto? Solo muriendo a eso podemos entrar en la victoria de la resurrección. Las pruebas nos llevan a esa victoria. Y el Señor está hablando de una iglesia que está en medio de grandes tribulaciones y por eso está hablando del que estuvo muerto, pero que ahora vive. La victoria de la resurrección. En Él siempre hay victoria y es la manifestación de su vida de resurrección. Entonces debemos aprender a sostenernos, ¿no? En fidelidad, en todo tipo de situación que estemos viviendo. A veces como cristianos caemos en lamentos y en quejas y preguntándole al Señor por qué. A veces en los momentos difíciles, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ese por qué no lo vamos a solucionar en ese momento. Ese por qué tiene que ser solucionado previo, antes. El gran propósito del Señor de Dios es formar a Cristo en nosotros. Todo lleva a esa dimensión. Y en ese momento, en lugar de preguntar por qué, es consagrarnos. Señor, guarda mi lengua, guarda mi corazón en este momento. De dificultad o de prueba, quiero poner mis ojos en ti, quiero tener la sabiduría tuya, la fortaleza tuya para pasar esto. Dice un salmo que atravesando, ¿cierto? El valle de muerte, de dificultad, lo cambia en manifestación de vida, de gozo. Entonces se trata realmente que podamos tener esa victoria. Hebreos 5:8, Romanos 5 del 2 al 5 y Hebreos 12:3. A ver, ¿quién más se anima? Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Correcto. Todos nosotros somos hijos, ¿verdad? Y hay algo que es necesario siempre aprender en nuestras vidas y es la obediencia. Obediencia a pesar de las circunstancias.
No obediencia cuando todo está agradable para nosotros. Obediencia a pesar de las circunstancias. Como hijos estamos llamados a crecer en esa dimensión. La obediencia nos mantiene como vencedores. Acuérdense que el testimonio de la iglesia de Esmirna dice, el que está siendo victorioso. El obediente se mantiene en victoria. Y es eso, en medio de la prueba, continuemos siendo victoriosos en una completa sujeción y obediencia al Señor. Romanos 5, 2 al 5. Yo lo leo. Sí, por favor. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia, prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Amén. Entonces, cuando estemos pasando por una prueba, una tribulación, acuérdense que esa tiene frutos. Frutos en el espíritu o frutos en la carne. Entonces, cuando pasemos por un momento difícil, busquemos que fructifique nuestra vida en el espíritu y no en la carne. Esa fructificación nos va a fortalecer, nos va a llevar hacia adelante. Entonces, a veces uno mira gente que ya, a veces no, gente de edad que es muy amargada y le excusa, no es que sufrió mucho en la vida, pues no tuvo la visión, no era cristiano, no tuvo la visión, o si como cristiano no tuvo la visión de Cristo, ¿no? Pero un carácter tratado manifiesta, como dice, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por su Espíritu. Entonces, la tribulación produce fruto, o en la carne o en el Espíritu. Entonces, cosechemos del Espíritu, no sembremos de la carne en medio de la tribulación. Cosechemos del Espíritu, ¿cierto? Puesto los ojos en el Señor. Y que la tribulación vaya produciendo formación en nuestro carácter. Y finalmente dice, es derramado el amor de Dios en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir? Que aún en medio de la prueba estamos siendo amados, no estamos siendo castigados, estamos siendo tratados para cosas mayores, para cosas excelentes. Somos hijos, y si somos hijos, pues bueno, Dios obra con nosotros para expandirnos absolutamente en todo. Entonces, disfrutemos del amor de Dios también que el Espíritu Santo derrama en ese momento, ¿sí? Dice, y la esperanza no avergüenza, es eso. No es que sufrimos por sufrir, no, hay un propósito. Y en medio del sufrimiento experimentemos también esa manifestación, el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Nos fortalece para pasar toda prueba. Hebreos 12:3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también también a Pedro. Están leyendo Hechos y es Hebreos. Gracias, muy amable. Sí, es hebreo. Considerad, pues, al que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os canséis en vuestro ánimo, desanimándoos. Correcto. Entonces, la oposición al Señor Jesucristo por todo fue, por todo, por una gran multitud, le llevó, ¿cierto?, a experimentar juicios, lamentos, una cantidad de palabras de parte del pueblo. Dice, sufrió contradicción de pecadores, gente que se oponía. Y desafortunadamente, parte de estar en la obra del Señor es el falso testimonio que se puede levantar en contra, la habladuría y la murmuración. Pero dice nuevamente, consideradlo a Él,
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, la fidelidad es esa. La fidelidad nos mantiene de tal manera que nuestro ánimo no se cansa hasta desmayar. Una persona fiel no se cansa hasta desmayar. Una persona fiel dice, yo ya estoy cansado, aburrido de esto, suelto de esto, no sé qué. No, no anda en esa queja, puesto los ojos en aquel que nos fortalece. Sigamos Efesios 1:3 y Efesios 2:7. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestes en Cristo. Correcto. Entonces, recuerden que siempre estamos bajo la bendición plena. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Y dice en los lugares celestiales, no perdamos nuestra posición. No perdamos nuestra posición en Cristo, sentados con Él. Es allí donde experimentamos esa fortaleza. Hemos sido bendecidos para poder continuar hacia adelante. Efesios 2:7. Para mostrarnos en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Correcto. Amén. Abundante riqueza de Cristo para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. A veces perdemos de la visión, ¿cierto? Miramos las circunstancias desde el punto de vista terrenal, humano, y nos podemos sentir allí pobres, olvidando la riqueza que tenemos en Cristo. Entonces, por ejemplo, ahora estamos en el tiempo de ayuno y de arrepentimiento, confesando la envidia. Envidia. Correcto, la envidia. La envidia entonces es mirar lo que otros tienen y pensar que yo no lo tengo. Y uno de los problemas con los cuales cayó la iglesia en la contratación de la Constitución era la envidia porque la iglesia católica tenía privilegios y quería que la iglesia tuviera los mismos privilegios, la iglesia cristiana tuviera los mismos privilegios mirando únicamente desde el punto de vista humano, que la iglesia católica no pagaba impuestos, que la iglesia católica recibía prebendas del Estado, tuvo envidia, pero se olvidó de su posición, columna y baluarte de la verdad. Se olvidó de lo que era rica, en la riqueza que tiene en Cristo. Pero se olvidaron de eso y terminaron firmando, los representantes de la iglesia cristiana en esa constituyente terminaron firmando una constitución en la cual descabezaron a Dios como fuente de toda autoridad. Y únicamente lo dejaron allí como para que nos guarde, que nos cuide, como si únicamente bendice, 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 pero no el reconocimiento de su grandeza. Entonces, es eso. Dice, eres pobre, pero eres rico. Tú eres pobre en las circunstancias del mundo, pero tienes una tremenda riqueza en el espíritu. Entonces, la fidelidad me lleva a mirar a Cristo en las dimensiones espirituales. De lo contrario, caigo en infidelidad. Y eso fue lo que pasó en la constituyente, el pecado terrible de la iglesia. Cayó en infidelidad. Entonces, saber que somos ricos y con la riqueza de Cristo somos bendecidos. La plenitud, las riquezas del reino de los cielos está a disposición de sus hijos en todo momento. Por eso es necesario poner los ojos en Él y Él es el que encarga de manifestar todo recurso a sus hijos y a su pueblo. Segunda Corintios 8:9. Porque conocéis la gracia de Jesucristo, Señor nuestro, que siendo rico,
se hizo pobre por amor a vosotros, para que vosotros fuerais enriquecidos con su pobreza. Correcto. Entonces, nuevamente, en Él tenemos todo el recurso. Él ya cargó todo tipo de pobreza, de limitación, y él es digno de recibir, como dice ahí, las riquezas. ¿Se acuerdan en la exaltación de Él? La honra, la gloria, el poder, las riquezas son de Él. Y esa riqueza no es para que Él esté acaparando, sino para que Él esté soltando sobre su pueblo. Por cuanto Él participó de esa pobreza, esa limitación, estamos hablando cuando Él se despojó absolutamente de todo, ¿cierto? Y se hizo hombre, siervo y obediente hasta la muerte, se despojó de todo. Entonces, después fue exaltado hasta lo sumo. Y eso es lo que Él quiere manifestar en nosotros. No estamos hablando solo de en la parte material, sino en todo. Se despojó para, para después podernos manifestar la riqueza plena en nuestras vidas. Ella aparece Filipenses 4:7 y es Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Les hago una pregunta. ¿Cuán grandes son las riquezas en gloria en Cristo? Dice que Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuáles son la magnitud de la riqueza en gloria de Cristo? Toda la No tiene plenitud, medida. toda la, ¿Cómo? toda la plenitud que contiene Él, toda la sabiduría, el conocimiento, el poder, Está esas hablando todo, ¿sí? todo. Tu Con su riqueza palabra, en sus gloria. riquezas. La riqueza en gloria de Él está a disposición de nosotros. Él suplirá. ¿Y de dónde toma para suplirnos? De la abundante riqueza en gloria. No es escaso. Cuando Él va a bendecir, no dice poquito porque es bendito. Él dice conforme a la abundante riqueza en gloria. Entonces debemos que el Espíritu Santo nos revele la fuente de nuestra bendición es la abundante riqueza en gloria de Cristo Jesús. Y Él, cuando habla acerca de bendecir, dice Él derrama, quiere decir que no es a cuentagota, Él derrama. Por eso, aún en el Antiguo Testamento dice, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Está siendo, ¿cierto? Puestas. Entonces, siempre en todo tipo de situación de desafío, que sintamos escasez mental, emocional, bueno, lo que se siente, ¿no? Que nos falta, recordémonos que hay una abundante riqueza en gloria dispuesta para nosotros en Cristo. Y Él nos la da. Dice que Él nos la da, Él suplirá, Él suplirá. Y eso tenemos que tener en cuenta. Somos gente llamados a ser suplidos por la abundante riqueza en gloria de Cristo. Y es bueno que lo confesemos. Somos llamados a ser suplidos de acuerdo a la abundante riqueza en gloria de Cristo Jesús. Eso somos cada uno de nosotros. Esa es la iglesia. Entonces, de acuerdo a eso, eso nos fortalece. Pablo está hablando allí de la parte económica, pero es que es absolutamente en todo. Es absolutamente para todo. Entonces, por eso el Señor le dice, aunque eres pobre, pero eres rico. En la circunstancia de ese momento se estaba manifestando algún tipo de escasez, de pobreza, ¿sí? Pero Pablo también dice, ¿no? Sabemos vivir independiente de la situación. Y sabemos vivir también sabiendo que somos suplidos de acuerdo a la abundante riqueza en gloria en Cristo Jesús. Que el Señor ministre aún esta verdad y semilla que se ha sembrado en nuestros corazones. Entonces, ya habíamos hablado un poquito acerca de las palabras de calumnia que Cristo dice se sostuvo en medio de la contradicción de pecadores, ¿verdad?
Entonces, entre las palabras de calumnia, de escarnio, de ultraje, de irrespeto, las ofensas, la maldición de los que parecen ser, no responden, no responder con las palabras inflamadas por el infierno. Entonces, tener en cuenta de que la gente puede decir muchas cosas, pero yo estoy conectado es con la voz del Señor. Y Él siempre va a tener palabras de bendición. El cielo, dice Gladys, le gusta repetirnos siempre, el cielo siempre tiene buenas nuevas para nosotros. Siempre tiene buenas nuevas. Entonces es estar conectados a quien oímos. La fidelidad implica eso. ¿Por qué cayó Adán y Eva? Oyeron otra palabra. No se mantuvieron fiel al que era dador de vida, al que estaba con ellos, y comenzaron a oír al mundo, comenzaron a oír al diablo. Entonces, también la fidelidad implica a quién oímos. Que se levante muchas palabras, sí, no importa. Lo importante es a quién oigo. Ser fiel implica a quién oigo, a quién le creo. El mundo no tiene palabra de bendición para nosotros. La gente en la carne no tiene palabra fiel ni verdadera. El único que tiene palabra fiel y verdadera es Cristo. Y debemos ser fieles con aquel que tiene palabra fiel y verdadera. En el Nuevo Testamento, Pablo en sus cartas y todo dice, palabra fiel y verdadera es esta. Bien, entonces nuestros oídos tienen que estar sintonizados con el fiel y el verdadero. Las palabras de Él, que son fieles y son verdaderas. Leamos 1 de Pedro 2:23 y vamos buscando Isaías 53:7. ¿Qué dice? Dice Dele, A ver, pastor. Ale. quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. Entonces, ser fiel. En el momento de la maldición, debo mantenerme fiel en lo que sale de mi corazón. Si estoy oyendo a Dios, las palabras de Dios son las que salen. Esa es fidelidad. Isaías 53:7. A ver, anímense. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. En misión y no abrió su boca. Perdón, Correcto. enmudeció y no abrió su boca. Amén. Es importante en los momentos difíciles saber cerrar la boca. Amén. No Amén. darle lugar a la carne. ¿Sí? Es como oírme interiormente antes de hablar. Y si me oigo interiormente antes de hablar, digo, no, esto que se está levantando es conforme a la carne, no conforme al espíritu, me cacho. Hasta que tenga en mi interior una respuesta en el espíritu. Efesios 4:29 y otra persona que vaya listando Colosenses 3:8. Ninguna Ninguna, palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación que dé gracia a los oyentes. Amén. Y Colosenses 3:8. pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Amén. Entonces, la fidelidad implica hablar como Él habla. Tener la actitud de respuesta frente a las situaciones conforme a Cristo. Eso es ser fieles. Si estamos en las manos de Dios, hemos sido enriquecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Le estamos mirando a Él,
La fidelidad es, en medio de cualquier situación, soltar palabra que le glorifique a Él, que le exalte a Él, que proclame nuestra confianza en Él. Nuestra manera de hablar debe manifestar también nuestra fidelidad al Señor. Entonces el Señor Jesús se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a vivir, el que venció. Y nos llama a cimentarnos en esa vida de resurrección, permanecer fieles. Él le recuerda que en los sufrimientos ella fue el primero y que será el postrero. Cuando uno mira las diferentes manifestaciones del sufrimiento de Cristo, Él pasó por todo aquello que nosotros hemos de pasar. Él ya fue el primero. Y también el postrero, aún allí en la cruz. Voy a leerles un versículo que no está, y está en Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice: así que por cuanto los hijos fueron consustanciales con sangre y carne, de igual manera Él también participó de lo mismo, para hacer ineficaz por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él participó de la muerte, dice, para hacer ineficaz al que tenía el imperio de la muerte. Y nuevamente, esta semilla de este versículo, establezcala en su corazón para que la podamos vivir. Él participó de todo esto para hacer ineficaz al que tenía el imperio de la muerte. Y en otra parte, en el Evangelio, perdón, en la primera epístola de Juan, dice que Él apareció para deshacer todas las obras del diablo. Entonces, estamos establecidos en la victoria completa, ¿sí? Vencer en medio es cuando, digamos, en medio de la prueba, estamos cuidando que el aceite no falte, la comunión y la dependencia a la voz de Dios, para que la lámpara no se apague, sino que siga siendo luz, testimonio de fidelidad. El gran problema en medio de las dificultades es el miedo y el temor. Y el diablo, dice la palabra, tenía, no tiene, tenía el imperio de la muerte. Y a través de ello el imperio del miedo y del temor. Pero el Señor Jesús, ¿sí?, cuando murió aún desde el huerto de Getsemaní, venció al que tenía el imperio de la muerte, del miedo y del temor. Él es el vencedor, Él ya venció. Y por eso es importante mirarle a Él, crecer en Él, para permanecer como luz, lo que somos, testimonio de fidelidad. Él ya, como dice la palabra, hizo ineficaz al diablo, el que tenía el imperio de la muerte. La infidelidad nos conduce a la muerte, pero en Cristo vencemos. Y que el Espíritu Santo siga desarrollando en cada uno de nosotros que el diablo ya fue hecho ineficaz. Entonces, debemos aprender a morir para vivir. El miedo a morir es porque el enemigo no quiere que entremos en la victoria de Cristo. Pero morir es dejar nuestras vidas en aquel que venció absolutamente todo y que hizo ineficaz al diablo. Por eso entonces Gálatas 2:20, que todos lo saben de memoria, tiene que ser algo real en nuestras vidas. En Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces no le tengamos miedo a morir a nosotros mismos, a despojarnos a nosotros mismos, porque ese miedo y ese temor viene del enemigo. Pero acuérdense, el Señor lo hizo ineficaz para que no manipulara nuestras vidas con miedos y con temores. Primera de Pedro 1:3.
Y otra persona, Santiago 1:12. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice que nos hizo renacer. Quiere decir, pasamos por la muerte para una esperanza viva. Entonces, en Cristo tenemos eso. Si no hay muerte, no renacemos para esa esperanza viva, para esa manifestación de la gloria del Cristo resucitado en nuestras vidas. Entonces, la consagración es una parte fundamental en la vida del cristiano. Consagración es morir a nosotros mismos para que la vida del Cristo resucitado se manifieste en nosotros. Cuando nos sintamos débiles, que no podemos frente a algunas cosas, pues debemos morir a eso, para que la plenitud de la vida de Cristo, el poder del resucitado, de la gloria del resucitado, esté en nosotros. La esperanza viva es Él, su victoria. Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque al ser aprobado recibirá la corona de vida que prometió a los que lo aman. Correcto. Soportar no es aguantar. Soportar quiere decir, tengo en mí el recurso de vida en Cristo para manifestar vida en medio de la prueba. Y entonces dice, aquel que está manifestando vida en medio de la prueba, dice, recibirá la corona de la vida que prometió Dios a los que le aman. Acuérdense que hay muchas coronas prometidas para el cristiano. Bueno, muchas. Pablo habla más o menos, son 4 que él está escribiendo. Esta es una de las coronas. Corona de vida. El que es fiel va a recibir corona de vida. Y qué bueno, ¿cierto? Poder andar en la vida recibiendo esa corona. De que en medio de la prueba estemos resplandeciendo que hemos muerto a nosotros mismos y resucitamos a Cristo y tenemos la corona de la vida, o sea, la manifestación de la vida victoriosa de Cristo en nosotros, en la vida de la resurrección. Entonces, Cristo murió y fue exaltado hasta lo sumo. Venció la muerte, venció al que tenía el imperio de la muerte y fue coronado y fue exaltado hasta lo sumo. Entonces, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Las pruebas por las cuales se va pasando tienen un gran propósito, ¿no? No es probarnos para ver si tenemos, no. Son pruebas para ensancharnos en Cristo, para hacer manifiesto a Cristo, para que descubramos el recurso de Cristo en nuestras vidas y en nuestras circunstancias, para que sea manifiesto que Él es fiel y Él es verdadero. En medio de las dificultades, que Él pueda ser exaltado. Señor, eres fiel y verdadero. Contigo somos vencedores en medio de la prueba y salimos en bendición y sobre todo Él es exaltado, Él es manifestado como fiel y verdadero. Entonces, amados, esta era lo que el Señor nos había preparado para hoy, esta impartición. Que el Señor sea enriqueciendo y haciendo fructificar estas verdades en nuestras vidas y que siempre seamos hallados fieles, porque el que habita en nuestros corazones es fiel y verdadero. Amén. Amén. Gracias. Bueno, vamos a orar. Voy a pedir entonces, Ana, dirígenos en la oración de cierre. Gracias, pastor. Bueno, Señor. Padre, gracias porque cada una de estas iglesias nos representan lo que tú siempre has sido. La primera iglesia que estudiábamos, Éfeso,
que significa deseable. Tú eres el deseado de las naciones. Y esta segunda iglesia es Mirna, que significa mirra. Eso eres tú, Señor, todo lo que padeciste, todo lo que sufriste, para que nosotros pudiéramos estar en esa victoria tuya. Y te damos gracias, Señor, gracias porque estás levantando lámparas llenas de aceite, que somos nosotros la iglesia, y moviéndose en medio de nosotros tu misma presencia, Señor, porque así dice tu palabra, que estás en medio de los candelabros. Y también estamos rodeados, Señor, por todos esos ángeles, Señor, a los cuales están aprendiendo y trabajando juntamente con la iglesia. Te damos gracias por todos los recursos, Señor, que tú nos has dado para que podamos bajar ese diseño de vencedores. Gracias por todas esas realidades, Señor, que están siendo reveladas a nuestro espíritu. Con todos estos recursos, Señor, no vamos a apagar más la lámpara. La vamos a colocar en alto para que alumbre a toda nuestra ciudad, a nuestra familia, a nuestra congregación. Pero lo hacemos es con tu Espíritu, Señor, con tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, porque cada día aprendemos a morir para resucitar. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. 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 Amén, amén. Bueno, amados, Amén y amén. la victoria de Cristo les conceda un día súper especial. Amén, Gracias. amén. Lo mismo para Amén. ustedes. Gracias, pastores, gracias. Bueno, y oramos y oremos por todos los demás pastores para que puedan planificar su tiempo. Así es. Así que seguramente si ven esta grabación, oramos para que puedan organizar, les decimos en el Espíritu que puedan organizar su tiempo para todo lo que el Señor está hablando y que no se lo pierdan. Amén. Pastor. Así Un oramos. abrazo, bendiciones para Bendiciones. todos. Amén. Bendiciones para Bendiciones. todos. Muchas Bendiciones. gracias. Gracias, gracias.